de un día para el otro vimos que ese nene de un año y medio, casi 2, por ahí hace unos pasos más acelerados, que ya no está solo caminando, sino que está empezando a querer correr. Es natural, sí, es parte de la evolución, y sí, uno está ahí apoyándolos, dándole las manos, alentándolos, pero es algo que va surgiendo de forma natural. Lo mismo que lanzar, es más, el lanzar, recuerden, ¿sí? Si tienen alguien así, algún niño en la familia, de más chiquitos todavía, de meses, cuando empiezan, ¿sí? A arrojar, a revolear cosas, sentados en una sillita, sentados en el piso. Por eso decimos que son motrices básicas, y además de servirnos para estas cuestiones funcionales, ¿sí? Del caminar o de lanzar algo o de saltar, también nos sirven para socializarnos, ¿no? Para manifestarnos dentro de la sociedad. De mil maneras, ¿sí? De esta forma, corriendo con amigos, estoy de una manera utilizando la carrera, pero para manifestarme socialmente con un grupo, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, la imagen saltando una soga con amigos. eh, cualquier cosa que no quede clara o que quieran aportar, me frenan y lo hacemos, ¿sí? La idea es que entendamos esto, sobre todo con respecto a las habilidades motrices básicas. Hasta ahora no nos metimos en nada específico del atletismo, si bien la carrera, el salto y el lanzamiento luego van a ser la base, ¿no es cierto?, de nuestras pruebas, nuestras disciplinas atléticas. Pero hoy las vamos a ver en Atletismo 1 y en esta unidad todavía como habilidades motrices básicas. Y de a poquito nos vamos a ir metiendo en esta introducción hacia las pruebas específicas del atletismo. Bien, acá tenemos como para complementar un poquito lo que decíamos recién, es una revista iberoamericana, ¿sí? En este caso es la número 47, que complementa un poco lo que veníamos diciendo, ¿sí? En la etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en el movimiento las principales vías para entrar en contacto con la realidad que los envuelve. Esta realidad que puede ser, en este caso, motriz, porque estamos hablando de correr, de saltar y de lanzar, pero que también hace hincapié en este acercamiento social, ¿sí? Nos ayuda también en ese aspecto. No lo voy a abrir ahora porque se va a poner lento y es un texto, no es muy largo, estaría bueno que entren y lo miren porque está interesante. Ahí está el link, así que van a poder entrar tranquilamente. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa cuando esas habilidades motrices básicas como el correr, el saltar y el lanzar son protagonistas en un deporte? ¿Sí? Un poquito lo que les decía recién, que después nos vamos a ir metiendo en qué pasa dentro específicamente del atletismo, cuando estas habilidades básicas se tecnifican, se pulen, se mejoran, ¿sí? Se transforman un poco de alguna manera en estas habilidades motoras específicas. Ya no son básicas, sino que cuando se les incorpora la técnica, ¿sí? Específica de algún deporte, se transforman en esto, en específicas. Ejemplos, no sé, que podríamos dar del atletismo, cuando ya hacemos, no sé, un lanzamiento específico, como ser el lanzamiento de jabalina, ya no hablamos de una habilidad básica, sino que es una habilidad específica. Ese lanzamiento tiene una técnica en particular, se entrena, se pule, se mejora, y se transforma en eso, en lo que es. Cualquier cosa podemos conversarlo y me frenan. ¿Qué se les ocurre por ejemplo, de alguna habilidad básica que me puedan decir que cuando toma forma por la técnica, que recuerden, creo que ya terminaron de ver el Power, deben haberlo terminado de ver, de programa olímpico? ¿Qué pruebas vieron ahí del atletismo
y que ustedes puedan relacionar una habilidad básica que luego se transforma en una habilidad específica dentro de lo que es alguna prueba del atletismo. Alguien que quiera... Los ¿sí? saltos. Tienen que saltar las vallas, por ejemplo. Carrera con saltos. Bien, ojo con eso, muy bien ahí los aportes. Recordemos que las vallas se pasan, ¿sí? Entonces, hablamos de pasaje de valla, después ya vamos a ver bien en profundidad por qué, pero no se saltan. Bien, el pasaje de vallas, por ejemplo, ahí hay un salto de alguna manera, pero estamos hablando de pasaje de vallas. ¿Alguien dijo lanzamiento? ¿Algún otro lanzamiento puede ser? ¿No? Bueno. El lanzamiento de bala. De bala, bien, muy bien. Bueno, eso como introducción, como para reflexionar un poquito, si acá lo saco un poco de tema, no de tema, sino que a modo de filosofar y de reflexionar un poco, esto es bastante personal lo que siento, pero bueno, estaría bueno compartirlo y ver qué piensan ustedes. Entonces la pregunta es, ¿podrían las personas buscar en el atletismo una actividad donde sentirse felices? Un lugar en donde además de seguir conectando con la sociedad, ¿sí? Recuerden que dijimos que las habilidades básicas tenían un poco, ¿no? Esta función de, bueno, el niño empieza a través de estas habilidades a conectarse con el mundo que los rodea. Y una vez que van creciendo y deciden tener una actividad, que en este caso decimos el atletismo, porque es nuestra asignatura, y ya que está nos vamos a enfocar ahí. Podría ser que estemos hablando de otra actividad también, de otro tipo de deporte, pero bueno, en este caso hablemos del atletismo. Podría ser que sea también un lugar en donde además de seguir conectando con la sociedad, estemos buscando de alguna manera un lugar donde ser felices, y que esto no significa que no estemos hablando de que esa persona no sea feliz en su casa, con su familia, o en las circunstancias en que viva. Pero es una pregunta que les dejo ahí para ver si alguien quiere hacer su reflexión. ¿Es quizás el atletismo, además de ser un deporte, una búsqueda de felicidad? Recuerden que también podríamos estar hablando de otro deporte, pero en este caso hablamos del atletismo. Y esto lo planteo a modo de reflexionar, ¿no? También de decir, bueno, ¿cómo encararíamos nosotros el día de mañana si tenemos la posibilidad de trabajar y de enseñar este hermoso deporte en una escuela, en una escuelita, o si nos gusta y avanzamos y tenemos suerte en un club o en una escuela municipal? Es importante tener en mente esto, ¿no? ¿Con qué objetivo vienen los niños, adolescentes o, por qué no, adultos a practicar un deporte, en este caso el atletismo? ¿Con qué objetivo? ¿Solo con el objetivo de competir y ganar y mejorar y ser el mejor? ¿O también vienen a buscar algo ahí que les termine de producir felicidad desde este ámbito? Entonces, teniendo en cuenta este objetivo de cada persona, ahí también vamos a tener en cuenta cómo vamos a planificar nuestras clases y dónde vamos a apuntar y focalizar. Es muy importante saberlo. ¿Alguien que quiera hacer su reflexión sobre esto, que quiera compartirlo, si tuvo la posibilidad de hacer algún deporte en algún lado y cómo lo pueden relacionar con esto de una búsqueda de la felicidad? ¿Estoy divagando mucho? ¿Puede ser que esté ahí en lo cierto? Para mi forma de verlo, sería también el deporte, también es una búsqueda de la felicidad, como dice usted, porque mucha gente lo usa también para despejarse, para, bueno, tratar de cortar con una rutina cotidiana, vio que a veces es estresante, no tienes mucho tiempo libre, y bueno, a través de un deporte, como puede ser el atletismo, también existe la búsqueda de la autosuperación. O sea, es una persona que hizo el deporte en algún momento o quiere empezar a hacerlo y bueno, ve que le gusta y le apasiona, hay veces que quiere autosuperarse sin la necesidad de competir en algo y salir campeón en algo, por así decirlo. Perfecto, bien, esa es la idea, muy bien.
van a llegar así, niños, niñas, adolescentes que solo quieran eso, otros van a querer superarse y competir. Recordemos que este es un deporte de tiempo y marca, y que bueno, cuando también nos pica el bichito, como se dice en la jerga del atletismo, uno también quiere mejorar, ¿sí? Y correr más rápido, y eso con eso también vienen, los niños a nuestras clases. Algunos nos dicen, ¿vos qué querés? Yo quiero correr más rápido, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos que estar ahí también para poder ayudar en eso. Bueno, si alguien más quiere opinar algo sobre esto, gracias por el aporte, muy bien. Y si no, avanzamos. Sí, yo entreno en taekwondo con Ujú. grupos de chiquitos, de 3 Sí, en esperame un adelante. segundo. Ahí va, voy a intentar. Ahí, así te puedo ver. Dale, seguí. Entreno con nenes chiquitos de 3 en adelante, en el turno de niños, o sea, esos serían los, digamos, mini. Después niños, adolescentes y adultos, y en adultos hay gente de 54 años. Y bueno, yo estoy en la parte de adultos, obviamente, pero cuando entrenamos, o sea, no entrenamos pensando en competir. Pensamos en entrenar, en estar una hora dedicados a nosotros, a distender así las tensiones, sacarte un poco del estrés. Y vos ves que la interacción tanto de los chiquititos como de los adolescentes y los adultos ante una consigna, ya sea, no sé, una consigna del fin de semana, hacer tu forma y subirla, se nota mucho cómo interactúan y cómo se preocupan. De hecho, a veces suben videos en el trabajo haciendo, no sé, una patada, o haciendo las formas que, por ejemplo, sería una forma básica o algo así. Y Bien. estando en el trabajo y ponerte a hacer eso, o sea, está bien, estás en el corte o lo que sea, pero es dedicarle tu tiempo, entonces deja de ser algo de, uy, tengo que ir a entrenar, para hacer algo parte de tu vida. Entonces, si forma parte de tu vida, yo creo que tiene cierto nivel de gratificación para la persona ir a entrenar y dedicarle 2 veces a la semana, 1 hora por años. Porque, por ejemplo, yo que soy mayor, mi objetivo no es decir, uy, voy a ser un atleta, voy a ir a las Olimpiadas, pues ya no me da. Pero sigo entrenando, seguimos disfrutando y eso está bueno. Bien, Mara, bien, se entendió muy bien la idea. Buenísimo, exacto, creo que por ahí vamos, que es la idea, ¿no? Muchas gracias por los aportes. Bien, avanzamos entonces. Bueno, vamos a empezar un poquito, ¿sí? A charlar sobre este mini atletismo. ¿Alguien había escuchado, primero me interesa saber, ¿alguien había escuchado sobre el mini atletismo? No, nunca. Nunca. No. Bueno. No, es la primera vez. Bueno, ¿por qué lo abordamos acá? ¿Sí? Está muy relacionado con esto de las habilidades básicas que estábamos charlando, porque es justamente una propuesta de la IAF, ¿sí? Ahí dice quién lo propuso, la IAF. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera clase? ¿Quién era la IAF, este ente regulador? A nivel internacional del atletismo. Bueno, la IAF también propuso este sistema de clases que lo llamó mini atletismo. Si googlean sobre mini atletismo van a encontrar un montonazo de cosas, igual en la bibliografía, recuerden que va a estar el PDF con la bibliografía y también va a estar el material más completo. Es una propuesta sencilla y práctica para que los niños de las escuelas primarias jueguen a ser atletas en sus clases de educación física. Qué importante es esto, lo habíamos tocado un poquito en la primer clase, cuando decíamos que uno quizás piensa que solamente voy a poder enseñar el atletismo si todas las condiciones, ¿no?, soplan como a favor, o sea, si tengo la infraestructura indicada, si el espacio es ideal, y es muy
complicado que se nos den tantas cosas juntas, porque realmente si uno piensa así, tú, en el atletismo, es como esta asignatura, ¿no? Como esta carrera. ¿Uno qué piensa? Piensa en educación física, ¿en qué piensa? Y yo la verdad que lo primero que pienso es en lo práctico, ¿sí? Que no es solo eso. Y estamos derribando ese mito, fíjense, hace 2 años que venimos con clases virtuales y estamos formando futuros docentes y se puede hacerlo también a través de la virtualidad. En algún momento vamos a cubrir la parte que nos está faltando, pero se puede. Un poco con el atletismo pasa lo mismo. ¿No? ¿Qué piensa? Atletismo, pista de atletismo, colchones de salto en alto, garrochas, jabalinas, me lleva un poco, vallas, me lleva a pensar en eso. Y sí, a ver, realmente ese es el escenario ideal, ¿sí?, del atletismo, pero no lo es todo y no es no es que si no tenemos eso no podemos enseñar el atletismo. Para eso un poco aparece esta idea de la IAF del mini atletismo. Es muy común cuando uno se recibe de profe, y sobre todo si no tuvo un contacto previo con el atletismo, por haber sido atleta o por haber ido a alguna escuelita en donde uno se fue metiendo más en el tema y escuchando cosas que le generan ideas, es muy común pensar que, no, ¿cómo voy a dar atletismo? ¿Cómo voy a enseñar bala en un patio de colegio de cemento de 10 por 15 en el colegio del Estado que tengo ahí, no tengo ni un árbol, tengo poca sombra, ¿sí? Es común pensarlo. Un poco para eso aparece el concepto de IAF, ¿sí? Bueno, acá no lo voy a leer, pero habla un poquito más de lo mismo. Después ustedes, si quieren, mírenlo con tranquilidad. ¿Sí? Dice que no es necesario para que los niños se inicien en la práctica del atletismo. ¿Qué no es necesario? Todo lo que veníamos hablando acá, ¿sí? No es necesario tener una pista, no es necesario. ¿Es ideal? Sí. Si la tengo, buenísimo, está genial. Acá hay varios colegios, tenemos suerte, sí, en la zona. Hay varios colegios que cuentan con mucho espacio verde, así que la verdad que está bueno. Ojo que el mini atletismo no es una propuesta solamente para un patio de colegio de cemento con un espacio pequeño. Se puede adaptar a eso, que es lo bueno y lo interesante, pero también puedo hacer mini atletismo en un espacio más grande de pasto. Bien, esto sí lo vamos a leer. Esta propuesta, fíjense, ¿cómo es el mini atletismo? ¿Qué propone la IAF? Esta propuesta se orienta a varones y niñas de entre 7 y 12 años. Consiste en una serie de carreras, saltos y lanzamientos dispuestos en un espacio físico de unos 40 por 20 metros y ubicados en un circuito de eventos de entre 8 y 10 estaciones serían. Eso va a depender de mucho, de la cantidad de niños, del espacio, todo esto que acabo de leer, todo esto se adapta y se modifica según la propuesta que tengamos que hacer cada uno según nuestros grupos. Que los niños recorren en aproximadamente 2 horas. Todo hay un sistema de puntuación, esto también, acá está como, lo que les acabo de leer es como si fuera una propuesta de un mini torneito, porque es durante un tiempo determinado, recorren un circuito. ¿Qué va a haber en esos circuitos? Bueno, va a haber juegos, ¿sí? En especial son juegos o actividades que están relacionadas y orientados a la práctica del atletismo, ¿sí? No va a ser cualquier juego de carrera, sino que va a ser un juego de carrera orientado al atletismo, juegos de lanzamiento. A todo esto, ¿sí?, se le da algún toque que tenga relación con estas pruebas del atletismo, pero de forma básica y natural sobre todo, ¿sí? No nos metemos en la técnica en el mini atletismo, ¿sí? Sino que hablamos de habilidades así, generales y básicas.
Me están escuchando bien, ¿no? Porque a mí me empezó a hacer un ruido la compu. Confírmenme solamente, así estoy tranquila. Sí, Sí, perfecto, Está Cata, bien. se escucha bien. Bueno. Esto quería decir, no me quería olvidar, que si bien acá está planteado como en forma de circuito y que tiene que durar 2 horas y que va a haber tantas estaciones, todo esto lo vamos a poder adaptar y modificar según lo que nosotros tengamos que dar, y también podemos abstraernos de eso y decir, no, yo no lo voy a hacer durar 2 horas, yo no lo voy a hacer tipo torneito, yo voy a tomar propuestas y actividades de la IAF, pero me voy a armar la clase como yo quiera, ¿sí? Como a mí hoy yo crea y considere que es mejor para mi clase. No va a ser tipo torneito, simplemente voy a elegir, a ver, mira, estas 4 actividades de la IAF, la verdad que me vienen bárbaro porque justo estoy trabajando el salto y la carrera y el salto, los voy a tomar y voy a utilizar estos juegos aislados de la IAF para trabajarlos en mi clase, pero no durante 2 horas, no con tantas estaciones, ¿sí? Sino que lo adapto a lo que a mis necesidades como docente. Bien, acá dice, ¿qué elementos se necesitan? Acá se explica un poco que hay un kit, ¿no? Que fabrica también la IAF, pero bueno, lo que más nos interesa de esta parte es saber que todos los elementos que se utilizan para jugar los juegos del miniatletismo se pueden fabricar tranquilamente por nosotros mismos, ¿sí? Es todo materiales hechos con elementos que podemos fabricar nosotros, ¿sí? Botellas, plástico, cajas. Así que bueno, está bueno esto tenerlo en cuenta. Después lo vamos a ver de todos modos en una clase. Vamos a ampliar un poquito esto de la fabricación de elementos. Como hablábamos hace un rato, esto de que no es muy común ir a un lugar donde haya una pista y donde nos digan, sí, acá tenemos jabalina, tenemos balas, como no es muy común, está bueno tener en cuenta cómo poder fabricar algunos implementos para, bueno, acercarnos lo más posible a lo que van a ser los elementos utilizados en el atletismo. Bueno, esta propuesta de miniatletismo nos permite introducirnos en este hermoso deporte dentro de las escuelas, sin que la preocupación tenga que ser el espacio o los materiales, un poco lo que veníamos hablando. Y acá también es un poquito más de lo que veníamos hablando. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen, este es un juego que propone la IAF, ¿sí? Fíjense que tiene 2 recorridos, uno en donde pareciera, todo digo pareciera porque no está la explicación del juego, ¿sí? Así que podemos imaginarnos qué sería, pareciera como que hay 2 instancias, ¿no? Una de carrera llana, otra en donde los chicos tendrían que pasar obstáculos, por lo que nos muestra la imagen de arriba. Podemos jugar mucho también con todo esto, podemos inventarnos nuestros propios juegos teniendo una base, que es la base del miniatletismo y la propuesta de la IAF, de ahí podemos imaginar y crear nuestros propios juegos. Bueno, entonces, ¿qué nos deja como saldo la práctica del miniatletismo? Una herramienta muy útil para los docentes, para mejorar la capacidad de movimiento de los niños, contribuye a la formación física polivalente, en síntesis, un estimulador interesante de la motricidad de los niños. Y acá miren esto, iniciación de los niños al atletismo, que es un poco la idea que veníamos charlando como actividad de equipo, estimulando ese espíritu y conservando la estimulación individual a cada uno. También nos da la posibilidad de hacer un seguimiento bastante, ¿sí? dentro de todo, bastante personal, porque al trabajarse mucho en estaciones y en circuitos, el profe puede ir recorriendo, puede ir mirando, es un trabajo bastante ordenado, ¿sí? El del miniatletismo, es interesante también desde ese punto de vista.
Y bueno, iniciarnos al atletismo en una forma mucho más adecuada. Habla acá de las formas tradicionales, y no hay que, de todos modos, yo soy una creyente de que no hay que casarse, creo yo, eh, con nada, ¿no? Me parece que todo es válido y todo suma. Y lo importante de acá es cómo nosotros lo bajamos al, al escenario que tenemos, ¿sí? Para transmitir. ¿Dónde estoy? Bueno, estoy en un patio de colegio. Bueno, a ver qué puedo hacer. Bueno, ¿cuál es la mejor opción para esto? No, me ofrecieron trabajar en una escuelita municipal. Tengo un campito, tengo un poco de pasto, me dijeron que voy a tener un taco de partida, 2 balas y una jabalina. Bueno, a ver qué hago con eso. ¿Puedo sumar más? No, tengo que fabricar todo. Pero lo importante acá, me parece de esto, es que cuando se refiere a las formas tradicionales, por ahí se está refiriendo a la forma que se conocía vieja de antes, ¿no? De enseñar el atletismo, en donde por ahí se utilizaba mucho las formas analíticas en niños, ¿sí? Que no tenemos nada en contra de las formas analíticas, todo lo contrario, el atletismo es puro analítico, pero bueno, se descubrió, ¿sí? Y el mini atletismo nos ofrece esto, que se puede introducir al niño en el atletismo de una forma más jugada. Porque la realidad, ¿alguien quiere hablar? Sí, no, lo que le quería decir también es que creo que en muchas escuelas la mayoría de las horas de educación física es 1 hora muchas veces. Entonces, quizás no te da el tiempo para hacer todo el recorrido este del mini atletismo. Entonces, y que muchas veces también, si uno lleva un material, hay chicos que se ponen a jugar, que a veces no captan bien las consignas, entonces es un tiempo mucho más reducido el que uno tiene a la hora de dar la clase también. Buenísimo, exactamente, sí, 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 por eso hablábamos de eso. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una idea, uno puede tomar juegos y actividades, implementarlos en la clase y después tener, ¿sí? Un gran o un cierre con un evento más de 2 horas. Esto en las escuelas se puede charlar tranquilamente, ya cuando se metan en ese mundo de la escuela van a ver que todo esto se puede charlar, un día se pueden sumar con otro grupo y decir, bueno, hoy en vez de tener solamente a tercero de 8 a 9, voy a tener de 8 a 10 a tercero y cuarto. Entonces se unifican 2 horas, todo esto previamente hablado con los directivos, esto ya lo van a ver, lo van a aprender bien cuando cursen práctica de la enseñanza, hay todos protocolos, no es así tan fácil, hoy junto horas, no, hay todo un tema administrativo, pero estas cosas se pueden hacer en los colegios. Entonces, de repente vine trabajando durante 4 clases y digo, bueno, la primer clase de agosto voy a cerrar con un mini evento de estos y me lo organizo y sumo 2 cursos para tener 2 horas seguidas, ¿sí? Como una idea que se me ocurre ahora sí, en el momento. Pero no me quiero olvidar de cerrar la idea que les estaba diciendo. Que si bien esta forma analítica es muy usada en el atletismo, tengamos en cuenta que si nosotros utilizamos esta forma solamente analíticas en niños de 8 o 10 años, ¿qué creen que puede pasar? ¿Sí? Si entramos a trabajar en una escuelita de atletismo, nos viene un nene de 10 años, 8, y lo tenemos 1 hora y media. Bueno, vamos a empezar con lanzamiento de bala. La toma es así. Bueno, vamos a hacer esto. Bloom, lanzo, 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 lanzo. ¿Qué creen que puede pasar si arranco una clase de esa manera? El chico se aburre. Tengo durante... Claro, se Bien, aburre. sí. El chico se aburre y no lo va a No va a querer querer hacer. venir más. Bien. Son posibles respuestas, yo creo que es casi seguro que ocurra eso, ¿sí? Que ojo, no está mal, ¿sí? No hay que decir, no, lo analítico, pero tengo que echar y meter ahí juego porque estamos hablando de niños, y de esa manera se van a enamorar del atletismo. Cande, Sí, permitime no, un segundito. ¿cómo no? Algo que está re bueno no dejarlo pasar de alto y brindar más características de lo que es analítico y global, ¿no? Porque por ahí muchos Bien. todavía lo ven eso como algo no tan referente. En el sistema educativo,
históricamente desde los primeros sistemas educativos europeos, se consideraba y se creía que el aprendizaje solamente se iba a dar por la repetición estandarizada. ¿Qué significaba eso? Que separaban a los niños y niñas en su momento casi adultos y se les repetía consignas, se les repetía textos, como a la vieja usanza, y la gente tenía que, claro, tantas veces se repite, al final me termina quedando algo. Eso es bien analítico, no viene de ser analítico, repetitivo, todo el tiempo lo mismo. Ustedes saben que el aprendizaje per se no es así. El aprendizaje es un proceso creativo, es un proceso hasta a veces esporádico y que sucede cuando las prácticas pedagógicas son buenas. Seguramente han tenido docentes que sin la necesidad de citar y de recitar han logrado grandes cosas en ustedes y en nosotros también. Contrario a eso, hoy, y cuando digo hoy es un hoy bastante ablandado, es un hoy del 1970 en adelante, con Piaget, con Vygotsky, con otros pensadores, con Pablo Freire, se empezó a hablar del método global. ¿Qué es global? Bueno, es explicar ese contenido, ese aprendizaje, pero con una conversación, sin la necesidad de fragmentarlo en partes, ¿vale? Ahí está la gran diferencia. ¿Qué pasa? En los deportes que prevalece la técnica, como en el nuestro, o ahí por ahí habían dicho también un deporte de combate, donde si usted no tiene una técnica determinada, esa habilidad o ese deporte o esa disciplina a prueba va a disminuir su potencial, pues obviamente lo analítico sirve. ¿Qué significa eso? Desmenuzar en partes la técnica para posteriormente, quién sabe, poder juntarla en algún momento. Como decía Cande, por ejemplo, un ejemplo típico es la bala, la impulsión de la bala. Uno a la bala tiene que hacer un impulso final. Lo primero que practica la gente que es el impulso final, pero en realidad la bala lleva un desplazamiento, ¿sí? Que se practica en otro momento. Bueno, nosotros en la escuela estamos convencidos de que tenemos que utilizar estrategias globales. Y esas estrategias globales son las que plantea el miniotetismo. Eso nomás, Cande, para que quede fortalecido. Perfecto, gracias, Nau. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Seguimos, si no. Sí, yo, profe. Dale. No entendí lo que es lo analítico y lo global. ¿Quién está Bien. hablando? Acá, Dale. Lautaro. Lautaro. Lautaro, de vuelta. Lo global es un contenido, supongamos que nosotros tenemos que enseñar un contenido, ni siquiera vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar de algo más coloquial, una cosa que nosotros hacemos todo el tiempo, cebar mate, ¿vale? Algo global, la enseñanza del mate de forma global es juntarse con la familia y decir, bueno, yo realizo de esta manera, miren, pongo la yerba, pruebo y te cuenta todo el procedimiento seguido, continuo, y después te da el mate y te dice, a ver, ¿cómo lo haría? Fíjate que eso es algo global porque ahí no hubo fragmentación de espacios. Algo analítico sería, bueno, hijo, te voy a explicar a cebar el mate. Primero agarra el mate y dejalo en la mesada. Bien, repetilo 10 veces. Agarra el mate, dejalo en la mesada. Agarra el mate, dejalo en la mesada. Así, ¿no? Después dice, bueno, ahora agarra el mate y introducirle yerba. Bien, ahora hazlo 25 veces. Agarra el mate, introducir yerba. Agarra el mate, ¿se entiende? Eso es analítico, fragmentado, estandarizado. El antiguo pensamiento, y esto es propia lógica de la historia, consideraba que repitiendo las estructuras se iban a lograr grandes procedimientos. Y ahora lo que se hace es explica por qué, por ejemplo, las universidades más modernas, no sé en el caso de la nuestra, pero se ubican en círculo las personas para dialogar, para verse la cara, ¿no? Bueno, eso es ya se conversa, no es que el profe viene y habla y todos están callados. No, ya empezamos a interactuar, se pregunta, se conversa. Eso sería un método más global. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Estaba viendo que me parece que se largó a llover en mi casa. Bueno, seguimos. Bien, vamos con algunas propuestas, ¿sí? Comenzamos con propuestas de Maceo, ¿sí? Esto está para ampliar
va a estar todo en la bibliografía. Esta es una bibliografía que vamos a usar bastante, ¿sí? Del libro Atletismo para Todos. Bueno, comenzamos con propuestas para la carrera, ¿sí? La carrera es utilizada permanentemente en nuestras clases, es una de las formas básicas de movimiento, más querida por los alumnos. Esto supongo que de la mayoría de ustedes les gustaba mucho las clases de educación física y recordarán que es algo bastante pedido, ¿sí? Por los niños y las niñas. La idea es ofrecer en la primera etapa escolar una amplia variedad de juegos para poder enriquecer de esa manera el bagaje motor. Las carreras a veces son descritas como no técnicas, ¿sí? Esto lo manifiesta IAS, fundamentalmente porque correr es una actividad natural que parece relativamente simple, pero en realidad son muy técnicas, ¿sí? Después cuando ya nos metamos de lleno en lo que es la técnica de carrera, vamos a ver que tiene un alto contenido técnico. Y vamos a ver esto luego de cada una de estas habilidades, la parte global, la parte analítica. Cuando nos metamos en la parte analítica y este desglosamiento de la técnica, ahí van a terminar también de entender bien esto de lo que es global o analítico. Bien, Maceo nos dice, la carrera no se enseña, pero sí se corrige y se mejora. Esto es un poquito por lo que hablábamos al principio, ¿no? Que el niño empieza a correr, ¿sí? Un día caminó, se paró, dio sus primeros pasos, después camina, y un día lo vemos que atravesó la cocina con un trote y está corriendo. Pero sí se corrige, ¿sí? Y ahí está nuestra tarea. ¿Cómo hacer esto, no? Desde chiquitos empezar, pero sin que sea una forma analítica, aburrida, en donde los pibes quieran salir corriendo al segundo día. Bien. Bueno, del nivel inicial esto está todo tomado de Maceo, en esta etapa en la que el niño a nivel inicial, ubiquémonos, jardín de infantes, ¿sí? Estamos hablando. Está desarrollando su esquema corporal, el correr representa una forma de dominar su cuerpo en relación a su medio. Serán ideales actividades cortas y variadas en donde además de la carrera se incluya la marcha. Si pudieron terminar de ver el Power de programa olímpico, ahí está descrita la marcha, es una prueba olímpica. ¿Tienen idea cuando digo marcha de lo que estoy hablando? Así a grandes rasgos. Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, acá tenemos actividades sugeridas, caminar libre por el espacio, ¿sí? No las vamos a leer todas, esto después léanlo ustedes tranquilos, correr libremente ocupando el espacio, correr por el espacio a distintos ritmos, correr superando obstáculos, ¿sí? La idea acá, estas son propuestas que utilizamos de otra bibliografía, sí, que no es la del mini atletismo. Después, más adelante, vamos a tener propuestas específicas de la IAF, pero estas son propuestas tomadas de otro libro, en este caso de Maceo, que se pueden adaptar tranquilamente a esta idea del mini atletismo. Por eso las incorporamos acá, para no, como decíamos recién, no casarnos tampoco con, bueno, mini atletismo. Bueno, no, pará. ¿Qué propone mini atletismo? ¿Qué tipo de juegos y actividades? Bueno, mira, Maceo propone esto, entonces puedo tomar ideas de acá y meterlas y adaptarlas a lo que es el mini atletismo. Entonces acá vamos a tener como tres propuestas, grandes propuestas diferentes. Arrancamos con Maceo, después vamos a ver otra más que es como una recopilación de otras bibliografías, y por último las que propone IAF, ¿sí? Entonces de acá podemos tomar ideas, pero fíjense que es muy global, ¿sí? La idea en esta etapa, como hablábamos hace un ratito, es enriquecer este bagaje motor, es la edad clave ahí, nivel inicial, primaria, para tener la mayor cantidad de experiencias motoras posibles, ¿sí? Para ir incrementando ese bagaje motor
y tener ahí una cantidad de experiencias importante, y cuando uno va creciendo, ¿sí? Y después entramos en esta etapa un poquito más de especialización o específica, bueno, tener una base ahí buena como para que nos resulte más fácil seguir avanzando. Bueno, después nos pasamos un poco a primaria, fíjense los cambios a lo largo de los 3 ciclos de la escuela primaria, acá está como abarca todo, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, toda la primaria. Se incrementan los juegos y ejercicios y se podrán ir complejizando. Acá ya miren cómo habla de trechos de correr en velocidad, trechos cortos, ¿sí? 10, 20 metros, carreras, pero ya incrementar la velocidad, juegos de relevos, fíjense cómo no especifica qué tipo de juego, pero ya nos metemos en juegos de relevo, ¿sí? Juegos de relevo puede haber muchísimos, pero los relevos es una prueba específica del atletismo. Entonces, no perdamos de vista esto. Siempre en esta etapa, sobre todo la forma global, dejando que los movimientos sean lo más naturales posible, pero sí no olvidarnos que el objetivo de esto es meternos de a poco en el atletismo. Entonces, tratando, ¿no?, de darle a estos juegos una orientación que vayan para el atletismo. Después van a tener una actividad sobre esto en la clase asincrónica, en donde van a tener que buscar y pensar ustedes. Combinación de salto y lanzamiento. Fíjense cómo empezamos con las combinaciones en primaria. Esto igual, los últimos años del nivel inicial ya se puede empezar con algunas combinaciones, tratando de que estén acordes a la edad para no frustrar, obviamente, a los niños. Carrera continua aumentando en forma progresiva, las primeras carreritas más de resistencia, cortitas. Perdón, ¿a qué se refiere con combinaciones? ¿Combinación de salto y lanzamiento o de otro tipo diferente tipo de carrera? No, combinaciones, claro. En realidad acá está mezclando un poquito, estamos hablando de la carrera, pero te está dando como ejemplos de todo lo que se podría trabajar en primaria. Entonces podemos pensar en una carrera que luego termine con un salto, ¿sí? Y quizás también un lanzamiento, pero es combinar un poco estas habilidades. Gracias. De nada. Bueno, la mejor forma de mejorar la carrera es corriendo y corriendo, ¿sí? Bueno, esto es algo como muy, parece, sí, qué fácil. Bueno, sí, pero de esa manera, creo que a esta edad es la mejor forma. Siempre estando ahí, ¿sí? El referente, el profe, la profe, tratando de, ¿por qué no? Yo soy una convencida de que en las primeras edades, incluso en primaria, ya estar ahí, ¿no? Metiendo esas correcciones chiquititas, sin que sea el centro de la clase, porque no estamos todavía metiéndonos en la técnica, pero ¿por qué no haciendo correcciones pequeñas para que los niños ya vayan, ¿no? Como registrando, como tomando, estaba corriendo y el profe me gritó, me dijo, levantá los pies, ¿sí? Porque quizás estaba corriendo arrastrando los pies, ¿sí? Es una habilidad en donde corregirla desde pequeños es importante porque, como decíamos hace un rato, es una de las habilidades más queridas por los chicos. Y me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, pero no se corrige mucho. Quizás los lanzamientos y los saltos, como no son tan comunes que se predisponga la clase para darlos, cuando uno se decide a enseñarlos, es como que ya hay una explicación, hay una corrección desde el vamos. La carrera es como que existe permanentemente y todo el tiempo, entonces no se corrige tanto. ¿Qué pasa?
¿Está Profe, buenísimo? Sí, también hay que ver por qué arrastra los pies también, ¿no? Porque por ahí no es porque exactamente. uno le dice levantar los pies, pero hay que ver qué problema tiene por ahí la persona o por qué buscar bien la situación, ¿no? Por supuesto, sí, 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 sí. Por supuesto que ni hablar que estamos pensando en que primero tenemos que hacer una evaluación general de nuestro grupo. Eso seguramente siempre lo vamos a conversar previamente con la maestra del grado. Siempre si hay algún inconveniente físico de algún alumno lo vamos a saber. Pero muy bien, igual la aclaración. Y más allá de que exista o no un inconveniente físico de esa persona, también obviamente hay un porqué de la técnica, ¿no es cierto? De bueno, ¿por qué? Sí, levantar los pies, pero el pibe que sabe por qué arrastrar, por qué, para qué levantar los pies. Bueno, quizás en ese momento y a estas edades no sea tan importante que él entienda el por qué, porque nos estaríamos metiendo, sí, muy de lleno en la técnica, pero sí, lo que yo sugería era, bueno, ir tirando, ¿no? Como estos tips al aire en las clases para que los chicos vayan tomando y entendiendo, bueno, no, se corre así, no tengo que correr, no, arrastrar los pies está mal, tengo que tratar de levantarlos, tengo que tratar de subir las rodillas. En definitiva, y a futuro eso va a hacer que el niño corra mejor. Después, más adelante, entenderá el por qué lo tengo que hacer. O quizás, no mucho más adelante, pero ir como metiendo esas correcciones. A lo que iba, a lo que apuntaba con lo que les estaba diciendo recién, es que quizás esto de correr, correr, correr y que no haya correcciones, ¿sí? Hace que quizás después más adelante, de las 3 habilidades, me parece que es la que quizás más, en la que más se va a dar esto de tener que desaprender para luego volver a aprender, ¿sí? Porque corremos en el colegio, en la calle, en la plaza, en la esquina con los amigos, en el fondo de mi casa. La carrera está metida ahí siempre. Y al haber poca corrección, la incorporo. Después más adelante me gusta y quiero dedicarme a correr en la prueba que sea, o mismo dentro de otro deporte, ¿sí? Bueno, se me ocurrió jugar al rugby, bueno, el rugby es cancha grande, la carrera tiene un papel bastante importante, ¿sí? En lo que es ese deporte. De hecho, los jugadores de rugby tienen entrenamientos de técnica de carrera, imagínense. Y por ahí se da más esto de, bueno, mirá cómo corro, sí, cómo corre tal o cual persona, se nota que quizás corrió mucho, pero bueno, nunca se le fue como marcando el camino, ¿no? O haciendo correcciones. Quizás en el lanzamiento y en el salto esto se da más naturalmente desde pequeños, por esto que les comentaba que no es tan común quizás hacerlo en las clases, entonces uno ya lo enseña desde otro lado, desde otra manera. Para todo eso, profe, también hay una estructura como para enseñarle al chico a correr jugando también, ¿no? Un ejemplo, me siento y muevo los brazos, eh, levanto las rodillas en el lugar, rodillitas jugando. Se le puede enseñar también que de esa manera después encadenado va lo que va a correr, que va a ser lo que está cuando está corriendo. En levantar las rodillas, mover los brazos, una estructura del cuerpo, todo eso. ¿Puede Sí, ser? por supuesto, yo creo que todo es válido. Por lo que me acabas de decir así, Brum, se me ocurre algo como bastante analítico, pero yo, como les decía, no, creo que no me caso con nada. Creo que todo es válido si lo podemos adaptar a nuestra clase y a las necesidades de nuestros alumnos de ese momento. Claro que hay un montón de caminos para llegar a eso y creo que a través del juego, como decís vos, ya podemos también ir introduciendo estas cuestiones. Está De, bueno. de hecho, hay algo interesante que los que crearon en la antigua IA, Foy Wars Athletic, esto del mini atletismo, el pensamiento fue ese. Los tipos que dijeron, che, los chicos llegan al atletismo, pasan 2 meses y se van. Los chicos llegan al fútbol,
el mismo día se quedan para siempre. Hay una diferencia rotunda, ¿no? Uno cuando va a fútbol, por ejemplo, mencioné un deporte, dice, voy a jugar. Cuando va a atletismo, dice, voy a entrenar. Fíjense que la concepción hasta filosófica es distinta. Uno va a hacer algo porque mayoritariamente la gente piensa que no es para divertirse. Bueno, entonces se juntaron todos estos profesionales que venían aparte del entrenamiento, de la didáctica, de la educación, profesores, profesoras, y crearon este mini atletismo con esa intención de decir, hay una forma de enseñar, hay una forma de aprender, pero de forma lúdica, de forma en la que yo tenga ganas de ir. No decir, no, mejor me quedo en mi casa porque atletismo es monótono, ¿no? Que es la realidad, todos lo sabemos. De hecho, Candy y yo hemos sido deportistas y sabemos que para obtener resultados tiene que ser un monótono, súper disciplinado, risas y antes y después. Durante es muy difícil encontrar una risa en un entrenamiento más que encontrarte con alguien y saludarlo, pero de esta manera, en niños y niñas y adolescentes, por ahí sí se logró esa concepción de juego. Totalmente. Y si hacemos bien nuestro trabajo en las edades iniciales, lo que vamos no es, bueno, pero le mostré el atletismo puro juego y después resulta que el atletismo era sufrir, era entrenar duro, era no reírse en el entrenamiento. No, bueno, pero en las primeras instancias, en las primeras edades, lo que voy a hacer es, en vez de tener 10 pibes, voy a tener 50. Y después, a la larga, ¿sí? Y más adelante, de esos 50, capaz que 20 van a elegir seguir entrenándose. Y les pique el bichito y ya quieran y se pongan en su cabeza y vamos a tener y sumar más gente en este deporte, que no es la idea de esta asignatura, ni ahí. La idea de acá es ser formadores y poder transmitir este deporte, pero bueno, con lo que uno quiere al atletismo también la idea es un poco pensar en esto, ¿no? Si yo tengo 10 chicos en una escuelita, porque mis clases son totalmente analíticas, monótonas, aburridas, y de esos 10, con suerte, capaz que uno le interese el atletismo, según como yo se lo mostré. Pero si se lo muestro de esta otra forma, seguramente voy a tener mucho más éxito. ¿Y cuánto tiene que ver el trabajo del profe, ¿no? En la motivación, en el juego, en todo lo que tiene que ver en esa hora o 2 horas que vayan a entrenar, supuestamente los chicos, ¿no? Te diría que lo ves todo, casi. Aparte otra cosa, el juego convoca, y no solamente convoca a los niños, también a los adolescentes, a los grandes. Yo, como había dicho antes, lo veo en las prácticas, en las de adultos, y cuando haces la entrada en calor, todos están esperando que digas, bueno, hacemos tal juego. Es como que ya venís chipeado diciendo, bueno, la entrada en calor van a ser 20 minutos, a ver qué juego nos toca hoy. Claro, no pensás en decir, hoy voy a hacer patada frontal o lo que sea. Ya vas buscando a ver con qué juegos nos sorprenden hoy. Pero, Mara, hay una mala interpretación en nuestra sociedad occidental de que jugar es para niños y niñas nada más. Y en realidad el aprendizaje más reproductivo en la vida es precisamente el juego. Las cosas más hermosas de la vida uno lo hace jugando o le da el matiz de juego. Y cuando sos adulto, lastimosamente, se deja de realizar hasta en las prácticas deportivas porque se ven como que, somos adultos, pero en realidad, o sea, el juego es elemental para crecer, para aprender, para perfeccionar en la vida. Empresas internacionales reconocidas ya han optado por juegos interturnos, o sea, de 8 horas de trabajo, cada 2 horas hay un juego o viene un recreador o recreólogo a realizar un juego y se va, porque dice que aumenta la creatividad en las personas y obviamente el trabajo, ¿no? Que es por lo que lo hacen, ¿no? Mejora su actividad laboral. Y no hay nada mejor que aprender jugando, ¿no? Sí, total. Totalmente. Bueno, seguimos aquí. Bueno, vamos a meterle un poco porque si no, así podemos terminar. Bien, vamos con el salto, sí, seguimos con propuestas de Maceo. Intentaremos incrementar la capacidad del salto a través del juego y ejercicios apropiados. Nivel inicial. En esta etapa se manifiestan sin tantos desplazamientos, ¿sí? Porque es complejo, como les decía recién, quizás igual al final de la edad del preescolar, ¿sí? Esto se pueda de a poquito y siempre ir viendo
cada grupo, ¿no? Quizás no todos, pero algunos sí ya están como un poquito más adelantados, y se pueda, pero en general y sin tanto desplazamiento. Consignas simples, saltos en el lugar, sin tanto detalle al principio. Luego también se puede incorporar la cantidad de apoyos, ¿sí? En cuanto a la consigna, con un pie, con 2 pies, de a poquito. Esto también nos lo va a ir dando la práctica y qué carrera no se termina qué profesión no se termina de cerrar y de acomodar realmente las ideas en la práctica. Creo que ninguna. Y esta no es la excepción, ¿sí? Es como, yo siempre recuerdo cuando me estaba por recibir, que tuve un profe que un día nos dijo que es como que cuando uno se recibe, ¿sí?, de profesor de educación física, sabe un poquito, pero así chiquito de todo, ¿no? Chiquito de todo. Y después la experiencia nos va incrementando esto y nos vamos sintiendo fuertes y seguros. O sea que si tienen dudas y están pensando, y los juegos, pero ¿para dónde pienso? Y el objetivo, y son tantas cosas que tenemos que pensar. Esto también se los va a ir dando de a poco la experiencia, así que calma. Desplazarse con distintos saltos, imitando animales, saltos a los laterales siguiendo al profesor, fíjense a los laterales, lo que hablábamos al principio. Incrementar ese bagaje motor, ¿sí? Muchas experiencias. Yo creo que acá también el sentido común y el criterio es muy importante. Me parece que todo lo que nosotros pensemos y creamos en el momento que es posible que ese grupo lo pueda hacer, no va a estar mal, ¿sí? Por eso la imaginación y esto de jugar con las variantes es importante, ¿sí? Salvo que esté inventando un ejercicio o un juego en donde haya posibilidad de peligro, si no hay posibilidad de peligro, me parece que muy pocas cosas van a estar mal o van a llamar la atención. Así que acá dejen la cabeza. Sí. Pensé que alguien había hablado. Bien, miren, saltar o tocar una soga ubicada a una altura racional, ¿sí? Para la edad, ya acá tengo que colgar una soga, saltar. No es lo mismo decirle a un nene, bueno, salta, y que salte, sin nada, sin un objetivo, a que decir, bueno, y si saltamos intentando tocar. Entonces esto también viene como lo que decíamos recién, ¿no?, de la importancia del papel del profe. Tengo que llegar con tiempo a mi clase, tengo que llegar con ganas, tengo que llegar con la iniciativa de preparar el escenario. No es lo mismo esperar a un grupo con el patio pelado, aburrido, triste y vacío, que ya haya 5 conos distribuidos, una soga, Y ojo, que tampoco significa que nuestras clases tienen que ser siempre apuntando a, no sé, un centro de payasos. No, pero esto también hace al profesor de educación física y tiene que ver también a cómo el chico viene predispuesto y entra. Esto de que entra por los ojos es así. Bien, en primaria se adquiere mayor dominio del cuerpo en el aire. Fíjense qué importante esto, ¿sí? Hay mayor dominio del cuerpo en el aire, que no es poca cosa. Se domina la carrera y el rechazo sobre el suelo. O sea que acá ya también estamos combinando, ¿sí? Poder correr y saltar, que luego esto va a ser algo muy, muy característico del salto en largo, ¿sí? O del salto en alto. Salto en largo con la coordinación carrera, pique, vuelo y caída. Ya pueden aprender la técnica natural de salto en largo. El salto en largo es un salto muy natural. Tenemos ya, después van a aprender que hay
diferentes técnicas, ¿sí? Tijera, colgada, bla, 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 pero la técnica natural es la que tenemos que fomentar en esta etapa. Así que es un salto muy natural en donde uno corre, pica, busca subir la pierna contraria, elevarme lo más que pueda, juntar las piernas y caer, ¿sí? Un salto natural, en donde no hace falta tampoco tener un cajón de arena, ¿sí? Puedo hacerlo sobre un colchón, siempre teniendo todos los cuidados que tenga que tener, como decíamos recién, para que no haya accidentes. Bien, bueno, completo. Esto tengan en cuenta que son solo algunas opciones, ¿sí? Solo algunas opciones. Pero en el PDF tienen más juegos y más actividades, así que a chequear ahí y a leer todo. Bueno, vamos con el lanzamiento. Uy, ahí está. Bueno, acá un poco describí lo que charlábamos recién, sí que es el menos desarrollado en los niños, a pesar, fíjense, de ser la primera habilidad que surge desde los pocos meses de vida. El hecho de ser el menos desarrollado hace que cuando el niño crezca y elija especializarse en algún lanzamiento sea un poquito más fácil. En cambio, corregir la carrera de grande suele costar más, ya que se debe desaprender para volver a aprender. Esto pasa lo mismo que cuando directamente no aprendemos algo de niños, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Un niño aprende a andar en bicicleta de una manera que uno dice, wow, qué rápido y cómo enganchó, y un adulto que jamás se subió a una bicicleta va a tener un pánico tremendo. Lo mismo con el agua, con el medio acuático pasa exactamente lo mismo. Yo tengo la experiencia de, yo la ayudo a mi mamá en lo que son las clases de natación. Yo estoy con niños, ella está con adultos. Es tremenda la gente adulta que llega a las clases con miedo de mojarse la cara. Gente que le cuenta a mi mamá, Lili, cuando me baño no me puedo mojar la cara porque quizás tuve una mala experiencia, ¿sí? Y tienen pánico. Si esto se aprende de niños, es mucho, mucho más fácil. Pero bueno, con la carrera tenemos esta contradicción, ¿no? De que si no es corregida, se corre tanto de chicos, que si no es corregida y seguimos, y seguimos, y seguimos, y nunca nadie me enseña o me explica y va acompañando mi proceso a medida que crezco, bueno, después puede resultar esto, ¿no? Un poquito incómodo de, tengo que desaprender para volver a aprender. A mí, sin ir más lejos, me está pasando. Estoy volviéndome a entrenar de a poco. Fue mucho tiempo parada. Cuando yo me dejé de entrenar tenía un entrenador. Ese entrenador no se había especializado mucho, seguía con conceptos bastante antiguos, con métodos de entrenamiento viejos, habían cambiado un poco las cosas, pero a mí él me seguía entrenando de una manera, yo así, porque era mi entrenador, confiaba, y ahora me está pasando que me doy cuenta que tengo que cambiar un montón de cosas de mi técnica, que tengo que mejorar, y estoy desaprendiendo para volver a aprender. Con 38 años, cuesta. Entonces, esto está bueno tenerlo en cuenta. Ahí, Cande, déjame decir una cosita nada más sencilla, que hay un proceso que seguramente los que han pasado por el deporte lo deben haber escuchado, que se llama automatización, que es un principio, digamos, lógico de la corporidad humana, en la que el individuo, después de un proceso de tanta cantidad de veces de repetición, mantiene la esencia de lo que hizo. Eso hace que cuando de pequeños y pequeñas no se observan bien los errores, al menos ellos, los más garrafales, se transgredan a la vida per se. Por ejemplo, lo vemos cuando, no sé si les pasa a ustedes, pero uno cuando sean profe, por ahí sí le va a pasar fuertemente y hoy tienen que empezar a afinar el ojo y es algo que les quiero regalar. Por ahí está en la parada del colectivo, por ejemplo, algo sencillo, ¿no? Y ven que a alguien se le va el bus y empieza a correr, y uno lo ve correr y dice, no, por favor, no corras así, no puede ser que no hayas pasado por la educación física, o qué hiciste en la educación física, ¿no? Pero no por malo, sino porque uno dice, nadie le dijo que los brazos iban adelante del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que corren con los brazos para atrás, o con el tronco inclinado, y esas cosas
preventivamente en nuestro deporte, que es lo interesante que tiene, te beneficia la vida en sí. Porque acá no estamos hablando de una técnica por ahí, de un deporte colectivo en la cual, si vos le pegás con el borde interno del pie, o no le pegás con el borde interno del pie a la pelota, por ahí no te va a engrandecer tu vida. Ahora, si vos no sabés correr correctamente, si no sabés realizar un salto con 2 pies hacia arriba, por ahí no vas a poder alcanzar nunca la yerba de la alacena de tu casa. Y eso es algo elemental, que es interesantísimo, y lo podemos ganar con el atletismo. Entonces, por eso siempre el atletismo como filosofía de la vida, ¿no? Porque correr, saltar y lanzar son 3 cosas que nosotros vamos a tener que hacer desde el primero al último día y nos van a beneficiar el proceso. Entonces, automatización puede ser bueno si yo automaticé movimientos correctos y no los voy a perder nunca. Pero si yo automatizo movimientos incorrectos, eso también va a ser muy difícil desestructurarlo para volver a aprenderlo. Es más fácil aprender algo bien que algo mal. Y para eso nos convoca el sistema educativo a nosotros y a ustedes, ¿no? Como futuros educadores. Es decir, bueno, lo que yo tengo que hacer, me tengo que preparar, porque no es un jueguito y listo. No. Si hay algo que nosotros consideramos que puede ser modificado en las bases, lo tenemos que hacer y tenemos que diseñar estrategias. Y acá Futuro en Atletismo lo vamos a hacer con ustedes, de esas estrategias de situaciones hipotéticas en la que, ¿qué pasa si un niño al realizar un salto hace con la mano determinada actividad? Bueno, ¿cómo yo modifico eso para que la automatización se produzca de una forma correcta? Eso nomás, Cande, perdón. No, buenísimo. Ujú. Sí, yo por ahí pido disculpas porque la idea es centrarnos en lo que es el mini atletismo y el correr, saltar, lanzar como habilidad básica en esta instancia, pero bueno, como sabemos que detrás de esto está el atletismo, en realidad uno se emociona y también por ahí con ejemplos que tienen que ver con lo que va a ser la futura técnica, pero está bueno que lo tengamos ahí siempre igual en la cabeza. Me gustó el ejemplo de si no sabemos saltar bien con 2 pies, nunca vamos a poder alcanzar quizás la yerba de la alacena de casa. Miren lo importante y esto que hablábamos al principio, ¿no? De el permitirnos estas habilidades, rodearnos con el medio, que no solamente a nivel social con otra persona, sino con los elementos y los obstáculos que nos van surgiendo en la vida, como poder alcanzar algo en un lugar alto. Bueno, seguimos. Bien, bueno, en nivel inicial, por supuesto que se van a realizar sin tanta efectividad ni precisión. Los objetos deberían ser un poquito más grandes para que les resulte cómodo agarrarlos, poco peso. Es importante lanzar de diversas formas y sentidos, lo mismo que venimos hablando desde la carrera y el salto. Variedad. Lanzar una pelota de trapo con una mano, con 2, lanzar la pelota hacia atrás, hacia un costado, realizar lanzamientos de precisión y puntería, entre otros. ¿Qué otras cosas se les ocurren ahí? Pensando en el mini atletismo. ¿Qué otra variante de lanzamiento podrían ser, además de esos 3 que están ahí? Y los movimientos, profe, ¿puede ser? ¿Cómo los movimientos? De cómo posicionarse, cómo mirar, cómo pisar, cómo apoyar el pie de adelante, cosas así. Profe, jugar al delegado. ¿Cómo? Jugar al delegado es una buena para el lanzamiento. El famoso delegado. Ese qué cuestionado ese delegado, ¿no? ¿O no? ¿Llegaron a cuestionar mucho al delegado? ¿Escucharon eso? ¿Lo jugaron mucho en el cole? Sí, el delegado sí. El delegado sí, bueno. Sí, en mi época también. Bueno, con respecto a, no me acuerdo, no sé quién fue el primero que habló, pero con respecto a la posición más que nada del cuerpo que decías, sí, ¿por qué no? Podría ser una variante. Me parece que quizás sería como
ponernos muy detallistas, ¿sí? Recordemos que es una etapa bastante global, pero está bueno el aporte. Yo más bien me refería a qué otro por ahí, qué otra variante de lanzamientos se les ocurría, que no sea para atrás o para el costado, o qué otras formas de lanzar. Vayamos pensando en eso, hay que ir buscando, hay que ir ampliando. Para arriba, para agarrarlas. O sea, tirarlo para arriba y atraparlo. Bien, por ejemplo, excelente. O un juego colectivo, profe, donde se pasen la pelota unos a los otros sin que se les caiga. También, muy bien, bien. Sí, sí. El atrapar en el lanzar es re importante porque da mucha motivación. Está bueno eso de decir, bueno, no es lo mismo lanzar una pelota de trapo hacia adelante e ir a buscarla que lanzar una pelota de trapo hacia el cielo, que ya te cambian los ángulos y todo, y yo encima lo tengo que agarrar, como que le da esa necesidad de juego, ¿no? Sí, y parece algo tan básico y se vuelven locos. Los chicos se vuelven, realmente les encanta. Profe, a mí se Sí. me vino a la cabeza cuando dijo las formas de lanzamiento como una kermés, poniendo obstáculos adelante o de distintas formas como para invocar o para derribar, o ahí creo que hay una movilidad bastante amplia en este aspecto. Sí, muy buena la idea de la kermesí, aparte da esa variedad de juegos y les encanta, a los chicos les encanta, buenísimo. Ujú. Profe, ¿y con un globo? Con un globo de tirarlo para arriba, cuando cae volverle a pegar para que se vaya para arriba, ¿también es una forma o no? ¿Puede ser? Sí y no. Es un elemento demasiado liviano. Creo que por ahí, me parece a mí, no sé qué opinan, podríamos trabajar más los tipos de golpes, ¿sí? Con un globo. Por ahí el lanzamiento sea como más, ¿no? ¿Qué opinas, Nagu? Es No te como escuchamos. es como muy volátil, ¿no? El globo por volátil. ahí. Lanzar, de hecho, más adelante en el atletismo 2 nosotros lo vamos a ver, pero lo dejo la premisa acá, que los implementos de lanzamiento, por ejemplo, son en el atletismo la bala, el martillo, el disco y la jabalina. 3 de ellos se lanzan desde un punto de vista biomecánico, y hay uno que se impulsa, fíjense que es la bala, ¿no? Que sale del propio cuerpo. Uno hace un giro y impulsa algo, que ya no es lo mismo que lanzar. Por ahí con un globo, con una bombucha, se podría hacer algo parecido a la bala, pero ya en el disco y la jabalina y demás, no. Hay unos ejercicios que se ata un hilo, ¿vieron un hilo convencional o una soguita, pero tiene que ser muy liviana, y un gran globo más estilo piñata afuera, o sea, en el extremo posterior del hilo, y se realiza la acción sí de la jabalina del lanzamiento. Ahí sí por ahí tiene alguna, porque como que sopesa a la acción de frenado, y está bueno porque lo vas a buscar ahí, enseguida ni bien cae. Pero por ahí con el globo así convencional, por ahí en otros deportes sí, porque como dice Cande, ¿no? El golpeo con 2 manos, con una mano. No se usa mucho en atletismo, pero bueno, vamos a ver si lo podemos integrar en alguno de ellos, ¿por qué no? Sí, está buena la idea, y aparte está buenísimo que este grupo esté tan participativo, porque no se dan una idea a los profes cómo nos cambia dar la clase a estar haciendo un monólogo durante 2 horas que se seca la garganta y hablamos solos, así que sí, que siga así. Bien, bueno, acá en primaria nos propone Maceo que sean de fácil manipulación, ¿sí? Los elementos ya van a ser un poco más pequeños, buscando mayor precisión y puntería. Continuamos con gran variedad de lanzamientos. Fíjense que dice que en segundo ciclo podrán lanzar con fluidez el lanzamiento sobre hombro. Miren acá qué importante esto. Podrá también realizar el lanzamiento con carrera, frenando y adelantando la pierna contraria a la mano hábil, sin siquiera pensar tanto como en poder combinar la carrera con el frenado. Solamente párense en la última parte de este renglón, ¿no? Adelantando la pierna contraria.
que es la evolución final, en definitiva, del lanzamiento. Estamos hablando del lanzamiento como lanzamiento básico, ¿sí? Esto de adelantar pierna contraria a la mano que lanza. Y por mi experiencia como profe en colegio, les puedo asegurar que tengo alumnos de secundaria, primer año, segundo año, los primeros años de secundaria, que todavía adelantan la misma pierna al brazo que lanza. Y acá, ¿dónde está? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde estuvo el problema? Y acá, como decía Nahuel recién cuando vemos correr algo en el colectivo, ¿qué nos va a surgir? Lo primero que nos va a surgir, pero ¿nadie le enseñó a este chico a lanzar? ¿Quién estaba ahí? ¿Hubo un profesor de educación física? ¿Hubo una escolaridad? Bueno, acá nuestro rol es fundamental. Miren que suena por ahí muy exagerado lo que estoy diciendo, pero los pibes llegan al secundario y todavía no evolucionaron en el lanzamiento. Algo que se tiene que resolver ya en los primeros años de primaria, para que vean la importancia de esto. Bien, podemos incorporar lanzamientos con pelotas más pesadas, de 1 o 2 kilos, ideas y juegos, acá tenemos un montón para leer, ¿sí? Combinar carrera con lanzamiento, que esto nos va a llevar posterior al lanzamiento de la pelotita, que es una de las primeras pruebitas del atletismo, que por supuesto no es olímpica, sí, pero es una prueba que se da mucho en el colegio, lanzamiento de pelotita. Lo que tienen estos lanzamientos, el lanzamiento sobre hombro, que se mencionaba acá, que es un lanzamiento, de todos los lanzamientos que tenemos en el atletismo, el lanzamiento de jabalina es realmente, es muy técnico, pero es el más natural de los 4 que tenemos. Y este lanzamiento sobre hombro, que se puede adaptar con pelotita, con testimonio, con un montón de cosas que se nos ocurra, nos va introduciendo al posterior, ¿por qué no?, lanzamiento de jabalina. Sí, es muy parecido este lanzamiento sobre hombro, y les gusta mucho también a los chicos. Se puede con puntería, sin puntería, lanzar por lanzar, el que llegue más lejos, el que lance más alto, variantes infinitas. Bueno, acá, ¿qué propone? Recordar que en juegos y competencias escolares debemos fomentar las carreras, los lanzamientos y los saltos como formas básicas de movimientos naturales. Porque seguimos acá con mini atletismo. Siempre, Bloom, volvamos, bajemos a tierra y recordemos que estamos hablando de estas 3 habilidades como básicas, estas primeras edades. Más propuestas. Acá tenemos, no vamos a leer cada juego, pero bueno, son juegos, fíjense que acá tenemos el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, en cada juego, acá ya están como más orientados estos juegos a lo que es el futuro atletismo. En este juego, por ejemplo, se trabaja la velocidad de reacción. El juego se llama negro y blanco, pero por lo que veo en la imagen, no es nada más y nada menos que el famoso perro, 2 perros por un hueso. ¿Escucharon hablar de esos juegos? ¿2 perros por un hueso? No. No. Bueno, ya cuando estén terminando primer año van a tener 2 perros por un hueso para tirar para arriba. ¿Sí? Es un juego de reacción, dos hileras, ahí está marcado con negros y blancos. Hay muchísimas variantes. ¿Sí? Hay una... ¿Qué? Ese sí lo escuché una vez. ¿Y ahora están cursando recreación o no? Tienen que estar cursando recreación ahora ustedes. Bueno, va a estar bueno porque entre ambas materias van a poder tener varias ideas de juegos. Bueno, este es un juego básicamente que se trabaja la velocidad de reacción, tiene muchas variantes. Una de ellas es enumerar a los alumnos y cuando se dice el número 3, salen los 3 corriendo y uno tiene que tratar de alcanzar al otro o pasar un objetivo, una marca, objetivo, y el que pasa primero la marca
es el que se lleva el punto, por decir algo. Hay otra variante que es lanzando algo al aire, una pelota, ojo con eso igual, porque la pelota donde pique, después los chicos salen corriendo y pueden pisar la pelota y doblarse un tobillo, o sea que hay que tener en cuenta algunas cosas, pero bueno, una pelota o una bolsita de trapo, y cuando la bolsita de trapo cae, los números 3 tienen que estar atentos porque saben que van a tener que salir corriendo, entonces ahí también hay una parte visual que se incorpora, pero bueno, muchas variantes. Lo importante acá es que se trabaja la velocidad de reacción, ¿sí? Y que nos sirve también para practicar la velocidad que va a ser las carreras del atletismo. Acá hay otro juego, el objetivo en este ya es directamente la velocidad. Un cuadrado, este lo podemos leer porque es cortito. Cuadrado se divide al grupo en 4 equipos, fíjense que está uno en cada esquina, el profe está en el medio, marcando con sus brazos las esquinas que deben cambiar. Ganar el equipo que llegue primero a la esquina opuesta. Se juega a cantidad de puntos. Si el profe indica acá y acá, entonces esos 2 equipos que fueron marcados con los brazos tienen que salir corriendo al cuadrado, a la esquina opuesta. El primer equipo que llega se lleva el punto o es el ganador. Así, variantes hay un montón. En el PDF van a tener más juegos de estas propuestas. Este es un juego de aptitud general para el salto en largo, nos decía este apunte, ¿sí? El profe está en el medio, va haciendo girar una soga, los chicos tienen que ir saltando. Este a mí mucho, personal mío, yo mucho no sé si está como para el salto en largo, porque el salto en largo en realidad es un salto de longitud, es un salto en donde yo tengo una carrera, pico y salto para adelante. Este es un salto, un juego por lo que veo, en donde voy a saltar para arriba, es estático en el lugar, solamente el profe es el que gira y va pasando una soga. También, ¿por qué les digo esto? Porque me van a decir, profe, ¿para qué puso este juego si a usted no le parece que está tan copado? Bueno, lo puse, porque la bibliografía lo dice y la verdad es que no está mal, pero también sepamos que no todo y absolutamente todo lo que nosotros encontremos en una bibliografía, lo tenemos que usar así porque está y casarnos con eso. Podemos analizarlo y pensarlo nosotros también, porque bueno, quizás ese autor lo pensó de esa manera, así, y nosotros podemos decir, a ver, como no sé, como se me ocurrió a mí recién, que viéndolo dije, no sé si lo pondría como introductorio para largo, Entonces también es ser críticos nosotros con estas cuestiones. Y como les decía hace un rato, con respecto a la idea de los juegos, yo creo que si no, trabajando, pensando a conciencia y teniendo una base teórica, porque sí realmente es importante, esto de la evolución, ¿no? Del lanzamiento. Si yo no conozco que el lanzamiento tiene una evolución y que el chico a tal edad tendría que poder estar lanzando, adelantando pierna contraria, y bueno, me va a ser difícil pensar un juego, porque digo, y a ver, ¿cuál tendría que ser el objetivo? ¿Cómo tendría que ser ese lanzamiento? Es importante, ¿sí? Tener esa base teórica, pero teniendo esa mínima base teórica, y teniendo la seguridad de que no va a haber un riesgo en ese juego, riesgo de un accidente, puedo imaginar cantidad de cosas que no se dan una idea. Así que a sentirse cómodos con eso. Bueno, se los dejo ahí, este juego, para que después lo analicen y me digan ustedes qué piensan. Cuando ya empiecen a investigar un poco más de salto en largo, ¿qué pasa con este juego? ¿Está bueno o habría otros juegos mejores que puedan ser introductorios de aptitud general para el salto en largo? Salto con tijera, sí me parece que está piola, es un juego, ¿sí? Salto en tijera es una técnica de salto en alto, que es muy fácil para hacer con chicos, en donde el salto es lateral, se sube una pierna, la otra, se hace una forma de tijera con las piernas y se pasa. Ya lo vamos a ver bien en profundidad, pero bueno, es una opción. Lanzamientos, llenar el balde se llama este juego.
Miren que dice aptitud general para el lanzamiento de disco. En este juego, si no me equivoco, están todos alrededor en un gran círculo y en el medio hay un círculo más pequeño y se van lanzando aros, por eso está relacionado con el disco, ¿sí? Ya van a ver después cuando entremos bien en el detalle de cada disciplina, pero bueno, el disco es un plato redondo, los aros se suelen usar bastante y otros elementos más para hacer estos juegos introductorios al lanzamiento de disco. Y creo que tienen que ir embocando en ese círculo del centro, obviamente con un lanzamiento lateral, como posterior va a ser el lanzamiento de disco. Acá tenemos el tiro al blanco. Este dice que es de aptitud general para el lanzamiento de jabalina. Miren qué fácil de hacer, ¿no? Que puede ser no solo si no tenemos un arco entre un árbol y un árbol, ¿sí? Se cuelga una soga y a esa soga se le cuelgan aros a diferentes alturas y ya está, ese es un escenario que olvídense, los chicos se enamoran, ¿sí? Y se puede trabajar con diferentes elementos, pelotitas, testimonios, lo que a futuro va a ser el lanzamiento de jabalina, que lo vamos a hacer seguramente este juego, a mí se me ocurre hacerlo con lanzamiento sobre hombro, ¿sí? Podemos hacerlo también con otro tipo de lanzamiento, pero me parece que sería el más adecuado. Bueno, acá venimos con los de IAF, ¿sí? La propuesta de IAF del mini atletismo. Toda la parte de arriba la vamos a ir viendo por ahí más detalladamente en las siguientes unidades. Yo les puse más grandecita la parte de abajo, en donde la IAF nos ofrece una amplia variedad de juegos con carreras y pasajes de vallas, que es justamente este mini atletismo. Acá no hay descripción de ninguno de los juegos, ¿sí? Sepan que estas imágenes están sacadas del PDF que ustedes tienen con todo el material, en donde hay un montón de propuestas de la IAF, ¿sí? Y si googlean esto también de la IAF, seguramente les van a salir un montón de opciones más. Acá, bueno, es un juego en donde se trabaja la velocidad. Fíjense que hay hileras, hay un aro del otro lado, es un juego, se trabaja la velocidad, pero también hay algo que le da un toque divertido, además de correr por correr, tengo que llegar, aparentemente hacerme pasar el aro por el cuerpo, supongo que se dejará el aro, se volverá corriendo por el costado, se chocará la mano, como típico juego de relevo, y saldrá mi compañero. ¿Sí? Eso es lo que yo me imagino por ver esta imagen. Podemos imaginar otra variante, ¿por qué no? Estoy hablando como un loro, así que si me frenan, me quieren decir algo, me frenan. Juego de relevos. Fíjense, ahí tienen algo en la mano que pareciera un testimonio. Vallas. Fíjense que la IAF ya pone directamente nombres de disciplinas del atletismo. En el primero se trabajaba la velocidad, en el segundo hablaba de los relevos, acá habla de las vallas. Miren acá, tenemos dos. Son cajas, fíjense, están reemplazando, ¿sí? Se reemplazan las vallas por cajas. Y esto es genial, chicos y chicas, porque se puede trabajar de a poquito un pasaje de vallas, ¿sí? Que en este momento lo vamos a trabajar como un salto, ¿sí? Después nos vamos a meter más en lo que es el pasaje con la técnica. Este juego tenía, me acuerdo que cuando lo leí tenía dos instancias. En una, los chicos iban preparando el escenario. Tenían que ir saliendo de a uno, poner una caja. ¿Vieron que en la primera imagen hay como un nene agachado que está arrastrando la caja? Acomoda la caja, vuelve, le choca la mano al otro, sale el otro, acomoda la segunda caja. Y después hay una segunda instancia en el juego en donde directamente el juego es correr saltando estas cajas. Y después tenemos otra variante que en donde
en vez de cajas, tenemos aros. Y en este, no me acuerdo si tenían que